valiosísima, así que me encanta tomar parte en las actividades que ustedes tienen. En lo que respecta a el modo como voy a desarrollar mi charla, voy a empezar analizando una ley que es clave, la Ley 88 de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba. En realidad pretende ser una ley penal. Después vamos a ir a la sentencia con la cual se nos condenó a nuestro amigo Olivera Castillo, precisamente por aplicación de esta ley. Después vamos a ver qué, según Human Rights Watch, qué es lo que está pasando actualmente, nos da una idea de si realmente se ha cambiado o no, para por último sacar algunas conclusiones. La Ley 88 empieza a través de una cantidad de considerandos en donde lo que se quiere marcar es una suerte de situación bélica entre Estados Unidos y Cuba. En el marco de ese relato, que voy a leer algunos de los considerandos para no aburrirlos, es donde se prepara lo que luego serían los delitos, a través de los cuales se sancionaría a aquellos que de algún modo se ponen del lado de Estados Unidos. Porque es muy maniqueo, no es muy complejo para analizar. Fíjense, en la Asamblea de la Legislatura Extraordinaria, esto es de 1999, principios, dice: por cuanto el gobierno de Estados Unidos de América se ha dedicado a promover, organizar, financiar y dirigir a elementos contrarrevolucionarios y anexionistas dentro y fuera del territorio de la República de Cuba, durante 4 décadas ha invertido cuantiosos recursos materiales y financieros para la realización de numerosas acciones encubiertas con el propósito de destruir la independencia y la economía de Cuba, utilizando para tales fines, entre otros, a individuos y reclutados dentro del territorio nacional, como ha reconocido la Agencia Central de Inteligencia desde el año 1961 en informe que fue divulgado en el año 98. Después cita la enmienda Torricelli, la ley de presupuesto federal, lo que supuestamente hace contra Cuba, y así hasta que se llega a lo que significan las sanciones para quienes incurriesen en este tipo de actividad, ¿no? Fíjense ustedes, en la primera parte, el artículo primero, dice que la ley tiene como finalidad tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, caminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado socialista y la independencia de Cuba. Ustedes se dan cuenta que la definición es absolutamente subjetiva. Cuando en un sistema jurídico propio de un Estado de Derecho, todo delito tiene que estar tipificado, basado en una ley, y no puede ser retroactivo al momento en que se produce el hecho. Si ustedes, la tipificación quiere decir una descripción perfecta de una acción. Este delito, por ejemplo, el más común, el homicidio, al que matare corresponderá una pena de tanto. No se presta una subjetividad en Cuba, sino que claramente está encerrado una acción que define lo que es precisamente el delito, que es algo excepcional, lo va a implicar en principio la pérdida de la libertad de aquel que lo ha cometido. Si en cambio lo que se pone ya como base general es una suerte de proclama política, da una posibilidad infinita para quien aplica la ley de considerar delincuente a quien se le antoje. A tanta latitud, cualquiera puede ser delincuente. Después dice, por ejemplo, entre los delitos, las infracciones penales, después cuando va en las especiales, el que suministre directamente mediante tercero al gobierno de Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes o funcionarios, información para facilitar los objetivos de la ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, caminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado socialista de independencia de Cuba, incurre en sanción de privación de libertad de 7 a 15 años. Y así vemos varios delitos similares que en realidad lo que definen
es algo sumamente amplio que es muy difícil para quien no ha cometido un tipo de hechos naturales poder defenderse ante un marco tan amplio de indefinición de lo que significa el tipo penal. No hay tipo penal, desaparece precisamente el tipo penal, que es el gran marco de libertad para las personas. Saber que existe precisamente ese límite claro que surge de la letra de la ley, que por lo tanto el juez no puede salir de él. Aquí esto no ocurre, todo lo demás está prácticamente contenido en lo mismo, ¿no? Vamos a la sentencia. La sentencia es del 2003 y es por aplicación absolutamente de esta ley, ley 82, ley Mordaza, como se la conoce. La sentencia precisamente se basa en 4 ciudadanos cubanos, entre los cuales Jorge Rivera Castillo, que habían incurrido en una cantidad de hechos de esta naturaleza. Y en donde la presentación, el curso para llegar a la sanción, me da la razón a mí en el sentido del chicle que implica la ley para poder, en base a eso, penar a quien no me gusta la cara, que supuestamente es mi enemigo. Y de ninguna manera en base a pruebas, sino en base exclusivamente a manifestaciones. Fíjense ustedes además que yo le pregunté precisamente a Jorge antes, que se dice en prisión provisional por la causa. Creo que los 4 están en el mismo estado procesal. Es decir, es una situación de libertad condicional en donde pende sobre ellos continuamente una situación conforme a la cual, me imagino que si salen lo que el régimen espera, van a ir a la cárcel. O sea que es una especie de libertad no libertad. Ahora, cuando ustedes ven en particular bien la parte de Jorge, precisamente, las otras son parecidas, pero igual, yo he destacado. Fíjense cómo empieza, además los 4 juntos forman todos parte de la misma sentencia, aunque supuestamente cometieron delitos diferentes. No se definen para nada los hechos probatorios de lo que se afirma. Van a ver que es un relato, pero de ninguna manera hay ni siquiera la definición de lo que fue la defensa acá, de los elementos probatorios ciertos por los cuales se llegó a la aplicación del delito, sino simplemente es una manifestación previamente armada. Fíjense en el caso, probado que el acusado Jorge Rivera Castillo, quien trabajara como editor hasta el año 1991 en Noticioso Nacional de Televisión, teniendo un nivel de escolaridad medio, no estando por tanto graduado de carrera universitaria alguna, no sé en qué influye sobre un juicio penal, ¿no? Yo creo que es una forma de desprecio, esta historia no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, comenzó sus relaciones con los grupos de ideas subversivas relacionados con la prensa en el año 1991. En 1995 se incorpora a trabajar en la agencia independiente Habana Press, fundada por los llamados periodistas independientes, radicados en nuestro país, en la que, debido a que la dirección de la misma fue quedando vacante, acá hay un sello, no llego a leer lo que dice, pero no importa. Entonces, habla, por ejemplo, de salarios mensuales en dólares, sumas pequeñísimas, ¿no? Pero ya eso, digamos, que da lugar a sospechas. Además, como llegan a conocer a directores pagados en Miami, colaborando además con la vocinglera y mal llamada Radio Martí. Si algo no hay que hacer en materia penal, es esta adjetivación. Hay que ser lo más objetivo posible, con subjetividad total. Además, forma parte de lo que va a ser el delito, que actuaba como una radio vocinglera, evidenciándose de sus trabajos el carácter subversivo y tergiversador de la información del periodismo que practicaba. Expresión de ellos son los artículos como Festejo de la Tribu, en el que literalmente, para referirse a la patriótica y popular fiesta con la constitución de los comités de defensa de la revolución,
hubo escribir: empinarse una taza caldosa es parte del rito en el que lleva la boca hartante ilustres traficantes de droga, encopetadas jineteras, voluntariosos ladrones, chivatos por cuenta propia, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, acá hay una clara situación en donde la libertad de expresión está totalmente vedada. Y hay una única verdad: gran pecado el escribir algo en contra de la gloriosa revolución, etcétera, etcétera. Salir de la identidad nacional no se acepta más que una única verdad. No es posible. Después agrega: debido a su posición subversiva, fue autorizado a visitar la oficina de interés de los Estados Unidos de Norteamérica en La Habana con la finalidad de navegar en Internet. Qué delito, ¿no? Qué barbaridad. Además, es el reconocimiento de la pobreza en que se vive. Si para navegar en Internet hay que hacerse amigo de alguien en una embajada para que uno nos deje, me parece que con presión de parte lo hago de prueba, ¿no? La situación no es muy buena. Asistiendo además a recepciones dentro de esta, como a comidas en la propia residencia de la entonces primera secretaria de dicha sede, la señora Nikki Carlson, compartiendo con su cuerpo diplomático lo de Cuba relaciones que se extendieron hasta la llegada del nuevo secretario, etc. Creo que es claramente, digamos, uno se siente como una mezcla de tragicomedia, ¿no? Cuesta no tomarlo a la risa, por lo ridículo que es, pero al mismo tiempo es trágico. La demostración de lo que puede ser un régimen absolutamente opresor. Y acá es cuando se llega a la sanción. O sea que está dividido en tres partes. La sanción, lo que hace a nuestro amigo, que para adecuar la medida de la sanción e imponer al tribunal tiene en cuenta lo previsto en el artículo 47 del Código Penal en cuanto al grado de peligrosidad social de estos hechos. Bueno, esto es curioso porque en todos los sistemas totalitarios se toma la idea de peligrosidad de alguien como una situación absolutamente de agravante. Es decir, lo que se llama el derecho penal de autor. Como tal persona es blanco, negro o es peligroso, entonces le aplica una sanción. La sospecha frente a determinados elementos subjetivos de un patrón que hace que esa persona delinque porque tiene esas características. Que en realidad el primero desde el derecho que lo hizo fue Lombroso, no sé si usted lo oyó nombrar, fue un jurista italiano del siglo XVIII, que escribió un libro llamado L'uomo delincuente. En ese libro él hace una descripción de quién era delincuente en cuanto a sus características físicas. Y llegaba a ser inclusive un dibujo. Era un individuo con orejas largas, con nariz puntiaguda, con el mentón muy largo, etcétera, etcétera, pero que eso, las manos grandes, ese individuo ya debía ser sancionado porque no había duda que potencialmente iba a asesinar o iba a cometer delitos. La peligrosidad, y lo que se dice acá es parecido, entra dentro de esa tónica. Durante el nazismo también se utilizó este tipo de ideas, derecho penal así de autor. Ya hay una suerte de vestimenta previa, es decir, en realidad el juez no juzga, el juez aplica algo que está previamente estipulado. Es nefasto para la libertad de las personas, a cualquiera se lo puede rodar con una experta. Sos peligroso, tenés la oreja grande, ¿cierto? No sé si ustedes ven la diferencia entre el Código Penal democrático, donde los artículos están perfectamente estipulados, como hablamos del homicidio, que además el juez es independiente y la ley es una ley objetiva, no una ley basada absolutamente en una especie de ética que no define ningún delito. Después dice, valora esta sala de justicia que ciertamente la palabra no debe ser acorralada dentro de, fíjense qué cinismo, qué hipocresía. Valora esta sala de justicia que ciertamente la palabra no debe ser acorralada dentro de las rejas de la censura. Pero tampoco debe discurrir libremente entre la mentira, originando confusión, mucho más para quienes no pueden palpar directamente la verdad. Es maravilloso. Es una obra cumbre de lo que no debe ser en materia de penal, ¿no? Es increíble
pero no para tanto. Además se supone que ustedes como derecho penal de autor, mucho más para quienes no pueden palpar directamente la verdad. ¿Y quiénes son esos? ¿Vos cómo sabés? ¿De qué verdad hablamos? De verdad única. Los otros hay que absolutamente destruirlos, callarlos. Es un hecho cierto, y así lo razona este tribunal, que los Estados Unidos de Norteamérica, desde finales de la guerra de 1985, han dado a nuestra isla como un futuro estado anexo, más tarde como una república o una independencia mediatizada, dominada por el yanqui, y después de enero de 1959, se empeña por la destrucción de su proceso revolucionario y precisamente a favor de tales intereses que los coacusados están metidos en todo esta guerra. Es brutal, ¿no? Entonces tomé los párrafos que me parecían más notables y para que estamos en el mundo del derecho más perversos y más contrarios a todo lo que enseñamos a estudiar. Coacusados, hoy juzgados, han dirigido su labor dando artero golpe a las entrañas de la patria con sus escritos, artículos ofensivos para las organizaciones de masas, para la mujer cubana, para nuestra organización, etc. Pues así sigue, no podemos leer todo. Creo que esto les da una idea, es decir, lo que es la ley, en base a la cual se condena, y lo que es lo que los jueces condenan. Fíjense ustedes, en un sistema en el cual, si hay algo fundamental en materia penal, es la existencia de ley. Ahora, de conformidad con lo que la opinión consultiva sexta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se considera ley, la ley es aquella que se deriva de una legislatura plural, para la cual fueron designados por el sufragio de manera competitiva los legisladores, y que luego, en base a la deliberación y la información, se convierte en ley. La legislatura cubana no tiene nada que ver con eso. Es lo único. Me imagino que la legislatura debe levantar toda la mano de lo que demanda el Ejecutivo, obviamente. O sea que nada de burla de legislatura, pero ya de por ahí no hay ley. Si después vamos a la ley penal, lo que les decía antes, se precisa, además, que sea clara, que esté tipificada, que sea lo más lacónica posible, esto es una novela. Desgraciadamente es una novela que sufre mucho, pero cuando uno lo lee, yo de repente me reía, no puede ser tanto. Acá es pueril. Desgraciadamente es lo que ocurre en un país hermano, ¿no? Un país hermano donde tenemos tantas relaciones con Argentina, que pareciera que hay una suerte de falta de interés hoy en día por los futuros cubanos. Me parece que la transición y la apertura, lejos de haberlos favorecido a quienes luchan por el régimen democrático, en realidad los ha puesto en una situación muy particular. De afuera se piensa que bueno, ya esto es un proceso que va en avance, y en realidad no va para nada en avance. Ahora, para terminar, les comento lo que dice Human Rights Watch, últimas novedades sobre Cuba. El gobierno cubano continúa reprimiendo el disenso y castigando la crítica pública. Fidel Castro, que gobernó, bueno, detenciones arbitrarias y encarcelamientos por periodos breves, acá se explica todos los periodistas, etc. Hay presos políticos, restricciones a la posibilidad de viajar, condiciones de los centros de detención, hablaba con Jorge, son verdaderos campos de concentración todavía hoy. Los derechos laborales y los convenios de relación de trabajo, a pesar de que Cuba ha ratificado, sin embargo no se cumplen en ningún aspecto. Se persigue a los defensores de los derechos humanos. En ese sentido es muy interesante otra causa que ha tomado Cadar, la de Cubalex. Precisamente es una organización, una ONG que pretende formar a los ciudadanos para lograr la transición a un Estado de derecho. Pero además defiende sus derechos a muchísimas personas, presenta informes en organismos internacionales. Es una típica organización de derechos humanos. Esa organización ha sido absolutamente avasallada, porque además en Cuba, si no se es acólito del régimen, no se logra la personería jurídica. Y si no se logra la personería jurídica, uno está en una organización ilícita, ilegal, y por lo tanto hay que destruirla. Pero
Bueno, se les asaltó, además, le asaltaron los locales, le sacaron una cantidad de materiales que obtuvieron con la cooperación internacional, cosa que también a los 4 estimados también le pasó. Tiene todo un decurso parecido y está en una situación de total fragilidad para poder seguir con su tarea, a pesar de que la misma era muy importante. Yo hago votos para que esto se revierta de alguna manera y que podamos ayudarlos y que seamos todos una fuerza expansiva para ayudar a un país tan querido y que sin embargo se encuentra en una situación tan dolorosa.